Buenas tardes. Desde la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, de Ceuta, quiero trasladar a todos los usuarios y usuarias del sistema sanitario público y a todos los ciudadanos en general dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas es una bastante importante y trasladar en este caso a los usuarios y usuarias del INGESA. Hemos realizado un estudio sobre las asistencias a médicos de familia en los 3 centros de salud y las incomparecencias por parte de pacientes. De tal manera que mes a mes y médico a médico hemos analizado las consultas que se han solicitado por parte de usuarios y usuarias del INGESA y las que finalmente se han realizado, y teniendo en cuenta aquellas consultas que, habiéndose solicitado, finalmente el paciente o la paciente no vino. Estamos hablando de un número muy importante de ausencias injustificadas en un periodo de 9 meses, enero a septiembre incluido, del año 2024. Han sido casi 40.000 consultas suspendidas por no asistencia de usuarios y usuarias. En concreto han sido 39.382 citas. Hay que tener en cuenta que estas citas evitan que otros pacientes puedan acudir si una persona finalmente por algún motivo no puede acudir a una cita. Por lo tanto, el primer objetivo de esta comparecencia es trasladar a todos los usuarios y usuarias del INGESA que, por favor, cuando soliciten una cita a equipos de atención primaria, pues si no pueden acudir por algún motivo, pues acudan bien a la unidad administrativa de su centro de salud, bien llamen al call center, cuyos números ya conocen e insistiremos en él, o bien a través de la aplicación INGESA Atención Primaria Ceuta, donde se puede solicitar cita y anularla, de tal manera que estas citas debidamente anuladas pues pueden estar disponibles para otros usuarios. Si ese número de 39.382 citas de atención primaria lo ponemos en porcentaje, suponen de este periodo entre un 11 y un 12% de citas que finalmente no se llevan a cabo. O bien, posteriormente se vuelven a pedir por el usuario. Entonces, desde el INGESA, trasladar, por favor, y encarecidamente, que aquellos usuarios y usuarias que no puedan asistir a una consulta de su médico de atención primaria, y estamos hablando solamente de médicos de atención primaria, ocurre situaciones parecidas con pediatría, ocurre situaciones parecidas con enfermería y con las unidades de apoyo. Pero si no pueden acudir, en este caso, a consultas de médicos de familia de atención primaria en los centros de salud de Ceuta, pues a través de la unidad administrativa, a través del call center o a través de la aplicación Atención Primaria de Ceuta, por favor, las anulen y queden disponibles para otros usuarios y usuarias. Muchas gracias. Por otro lado, recordar simplemente la campaña de gripe conjunta Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, INGESA y otras entidades, ¿no? Recordarlo nuevamente, recordar que Ceuta, porque goza afortunadamente de un buen clima, suponemos que la gripe no va a llegar o que COVID no va a llegar, y eso es un error. Y por lo tanto tenemos que insistir en que por favor vayamos a vacunarnos. El objetivo de la vacunación es llegar dentro de la población diana, que ahora resumiré rápidamente, al 75% de las personas mayores de 60 años y al colectivo de sanitarios, porque al fin y al cabo son los que tratamos a los pacientes y hay que tener esto presente. Y al 60% como mínimo de embarazadas, esos son los objetivos. Se ha hecho un dispositivo que yo, en mi opinión, después de tantos años,
creo que es un dispositivo muy potente, tanto de la ciudad como del Ingesa. Más no se puede ofrecer, en el sentido de, por parte de la ciudad hay un punto de vacunación. Todo sin cita, quiere decir que cualquier ciudadano puede ir sin cita, y en el momento que vaya, el personal de vacunación le dará toda la información correspondiente que quieran, además de la que nosotros hemos transmitido tanto la consejera de Sanidad como yo mismo, pero a pesar de eso, en todos los centros de vacunación, cualquier pregunta que quieran realizar al personal que vacuna se lo dirán sin problema. Y pueden acudir sin cita alguna, y estamos hablando de un punto de vacunación en el Hospital Militar, dependiente de la Consejería de Sanidad. El Ingesa, un punto de vacunación en cada uno de los centros de salud, recinto, Tabajal y Otero. Un punto de vacunación en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario para todo el personal sanitario. Centros sociosanitarios con población residente, las residencias, a través de la Consejería de Sanidad. Centros o instituciones cerradas con población interna, como el centro penitenciario, el CETI, etc. Y centros privados disponibles también. De tal manera que el dispositivo es amplio, el dispositivo es potente, hay vacunas disponibles en cantidad más que suficiente, y por lo tanto vamos a ver si somos capaces esta campaña 2024-2025 de llegar a ese objetivo. El año pasado hubo gripe, bastante, hubo COVID. Las semanas peores fueron la última, penúltima y última de diciembre, y las 3-4 primeras de enero. ¿Qué pasa? Que a veces pensamos, bueno, eso pilla lejos. Pasó el año pasado que cuando vino el brote importante, que llegó hasta 140 casos por 100.000, pues todo el mundo quiso vacunarse rápidamente. No lleguemos a esa situación, vacunémonos ahora, que es el momento de hacerlo, y tendremos inmunidad para cuando eso llegue. La gran respuesta siempre es la siguiente: una persona vacunada podrá tener síntomas leves de gripe o COVID en su momento, si tuviera una infección, pero está muy demostrado que una persona vacunada, la probabilidad de tener una infección grave, la probabilidad de tener un ingreso hospitalario, la probabilidad de tener un fallecimiento es infinitamente más baja que aquella otra que lo tenga y no esté vacunada. Por lo tanto, vacunémonos. Las poblaciones dianas, ya termino, son, por un lado, aquellas personas que tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave si no estuviesen vacunadas, mayores de 60 años, personas de 5 o más años internas en centros de discapacidad, residencias de mayores, instituciones cerradas, residencias de las que ya hemos hablado, personas a partir de 12 años de edad con situaciones de condiciones de riesgo que ya sus médicos de atención primaria, sus pediatras, etcétera, le darán las indicaciones correspondientes, inmunodeprimidos, personas que tienen cáncer o hemopatías malignas, enfermedades inflamatorias crónicas, en fin, un abanico importante. No hay contraindicación ninguna a la vacuna gripe COVID, sino todo lo contrario. Cuanta más gente se vacune, mejor. Un colectivo que es muy importante, a ese sí llegamos habitualmente, es el de embarazadas. El objetivo es que al menos el 60% se vacune. Se puede hacer en cualquier mes del embarazo. Habitualmente se hace en los 6 meses, pero depende que coincida con la vacuna, y hasta 6 meses después del parto, si no se ha vacunado previamente. Este colectivo es muy importante. Y otro que también es muy importante y que a veces pasa desapercibido es las personas que conviven con personas mayores o de alto riesgo y que puedan propagarle, aunque no sea grupo de riesgo en sí mismo, pero puedan propagarle la enfermedad a estas personas que están en residencia o a estas personas a las que cuidan. Los cuidadores de personas que son especialmente sensibles a las enfermedades, es importante que se vacunen también. Y en segundo lugar, pues otros colectivos que son muy importantes para la comunidad y a los que tenemos que intentar que la tasa de vacunación sea más alta,
pues es el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, en definitiva, los sanitarios y los cuidadores, y personas que trabajan en servicios públicos esenciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil, etc. Esas serían un poco las dianas a las que vacunar, las personas, los grupos dianas a los que vamos a intentar llegar a este objetivo, que como dijimos antes, del 60% en embarazadas y del 75% a personas mayores y sanitarios. Animarles a que se vacunen, vayan a los centros de salud o a los centros disponibles por la ciudad autónoma cuando les venga bien, que los centros están abiertos y no necesitan cita previa, y esperemos que este año pues, los resultados sean mejores que el anterior. Muchas gracias.